En estos momentos, nuestra compañera Camila Villasís se encuentra junto a Alejandro Aguirre, el secretario de Asuntos Estudiantiles de la FEWE, con quien va a hablar sobre el archivo de reformas a la LOES. Ayer, con 73 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea archivó las reformas planteadas para la LOES por el presidente Guillermo Lasso. La moción fue presentada por la legisladora Yairén Noriega, quien había señalado a través de sus redes sociales que la norma pretende desregular las instituciones de educación superior privadas y limitar la capacidad del Estado para controlar la calidad y gratuidad. Noriega señaló que se iba a pelear por una educación de calidad. Este proyecto de ley contenía un total de 155 artículos. Vamos inmediato con nuestra compañera Camila Villasís para conocer más de este tema y también de la posición que mantienen los estudiantes de la FEWE. Camila, el paso es contigo. Corapa informa. Y el país se integra. Muchísimas gracias, Delvi. Precisamente en este momento me encuentro en los exteriores de la Universidad Central. Recordemos que el día de ayer se archivó ya esta reforma al proyecto de ley orgánica de educación superior. Y vamos a conocer también cuál es la opinión de los estudiantes de la Universidad Central sobre este tema. En este momento me encuentro con Alejandro Aguirre, quien es secretario de la FEWE, para conocer un poco más sobre qué opinan ellos al respecto, si es que este archivo les va a beneficiar, les va a perjudicar, y qué es lo que planteaba también esta reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior. Bienvenido a Corape, Medios Comunitarios. Como ya comentábamos, con 73 votos se aprobó el archivo de esta reforma, y también en la votación del informe, no las bancadas como son la bancada oficialista, no aprobaron este informe. ¿Qué es lo que ustedes opinan al respecto? ¿Esto va a beneficiarles a ustedes como estudiantes de la universidad pública o les va a perjudicar? Muchas gracias, Camila. Saludos a la ciudadanía. Mi nombre es Alejandro Aguirre, soy secretario nacional de Asuntos Estudiantiles de la FEWE, y el archivo de la ley se traduce como un verdadero lavado de manos por parte de la Asamblea Nacional y del Gobierno Nacional. Vemos con preocupación el actuar y el cabildeo que se ha generado en la Asamblea. Vemos como el Partido Social Cristiano, vemos como el Partido de Gobierno a través de CREO e incluso UNES se han unido para mantener el status quo en las universidades, al no aprobar la reforma a la ley de educación superior. Esto no favorece a la educación ecuatoriana, más bien esto la precariza aún más. Vemos universidades a lo largo y ancho del Ecuador en una situación bastante difícil, con inmobiliario en mal estado, con un gran número de hacinamiento de estudiantes. Vemos también con preocupación cómo los estudiantes se ven truncados en el momento de ingreso, el proceso de admisión no se encuentra en su mejor momento, más bien se ha precarizado también, y vemos cómo estas políticas favorecen a la educación privada por sobre la educación pública. Sobre esta reforma que iban a tratar, una de las cosas que ustedes pedían es que esta reforma regrese a la Comisión de Educación por 8 días, lo cual efectivamente hizo, regresó para volver a ser tratada, en donde se dijo que se iban a coger todas las observaciones de los legisladores que dieron en el debate del Pleno, y también de los estudiantes y organizaciones de docentes también de la educación superior. ¿Se acogió lo que ustedes propusieron? No, la FEWE, junto con otros gremios de representación de los diferentes estamentos, trabajadores y profesores, la FEPUPE, la FENASUPE, la FEWE, presentaron un proyecto de ley al CAL, también se le dio directamente al presidente de la Asamblea Nacional y a otras comisiones de educación. Sin embargo, vemos cómo no acogieron los diferentes pedidos y propuestas que nosotros hicimos en ese cuerpo borrador que se le entregó, y más bien vemos cómo se manejó una reforma bastante sesgada hacia los intereses de algunos asambleístas por encima de lo que nos interesa a nosotros como estudiantes. En este momento, con el archivo de la reforma a la LOES, ¿qué es lo que ustedes también van a plantear? ¿Van a volver a presentar en la asamblea sus propuestas? ¿O también cómo les va a perjudicar esto? Porque ya no se trataría de nuevo. Sí, por supuesto, nosotros no nos vamos a cansar de luchar por la educación superior. De hecho, aprovecho el espacio para anunciar que la FEWE Nacional se une a la movilización del 1 de mayo precisamente para hacer escuchar los pedidos de los estudiantes, la necesidad de becas, la necesidad de reformar algunos aspectos que tiene la ley, y lo vamos a seguir intentando muy seguramente el próximo año con los mismos gremios que estamos en torno a esta lucha. Para que nuestro público también conozca qué es lo que planteaba esta reforma archivada. Entre algunas cosas, nosotros pedíamos un aumento del porcentaje de inversión en cuanto a investigación del 6 al 8%. Nosotros pedíamos también autonomía financiera, económica, jurídica,
en su amplio sentido, es decir, autonomía total para las universidades. No es posible que las universidades generen recursos, productos, servicios y que todos los recursos que las universidades generen terminen en las arcas del Estado y no se retribuyan en la educación o no sean reinvertidos aquí. También nosotros hemos pedido una participación paritaria en los estamentos de gobierno y cogobierno del 50%, 50-50, una elección democrática de las autoridades para que abusadores, acosadores, personas con problemas con la ley no ejerzan la administración pública o no ejerzan el rectorado, no ejerzan decanatos. Asimismo, nosotros hemos pedido el aumento del 10-15% del número de estudiantes beneficiarios con becas, y eso es lo que nosotros no explicamos en el actuar de los asambleístas. No podemos creer cómo los asambleístas han decidido decirnos no a estas propuestas que le benefician a los hijos e hijas de las personas más necesitados, de las personas que representan el verdadero corazón de los ecuatorianos. Es decir, que la reforma que se estuvo debatiendo, que el día de ayer se iba a votar, planteaba ya todo esto que usted me menciona. Sí, correcto. Una parte sí, ellos habían acogido al menos respetar el presupuesto de las universidades, no continuar con esta política de recortes, sino más bien hacer que no se sigan recortando y más bien se aumente. Vemos con mucha desilusión esta decisión. Nosotros planteábamos que se siga debatiendo, que se acojan nuestras propuestas, pero que no se retrocedan. Así que para nosotros esto es un retroceso y un establecimiento del status quo que se viene manejando en la educación superior. ¿Qué pasa con la parte del presupuesto? También hablábamos de que se invierte más en las universidades privadas también. Sobre todo vemos que en los últimos 10 años este tema de los recortes ha sido bastante sistemático, especialmente las universidades públicas grandes ven cómo cada vez tienen que hacer milagros para hacer alcanzar el presupuesto, te dan el presupuesto para que lo ejecutes al último de plazo del año y de esa manera tengas que retornar el recurso al Estado y de esa manera tú no puedes justificar la total ejecución de ese recurso. Entonces, bajo ese precepto, el gobierno nacional dice las universidades no gastan, no usan este recurso y por lo tanto les vamos a recortar. Eso se ha mantenido en los últimos 10 años y el resultado de eso es ver universidades como Yachay, que no ha podido culminarse y que en buena parte alivia la cantidad de estudiantes que quieren ingresar a la educación y ellos se ven obligados a hacer una migración hacia las provincias como Pichincha o Guayaquil. Y asimismo vemos como universidades como la nuestra, la Universidad Central, ha tenido en los últimos años algo más de un recorte de unos 100 millones de dólares. Entonces eso atenta contra la calidad, eso atenta contra la investigación y también la calidad de los estudiantes que estamos generando, ¿sí? Se ven abocados a gastar de sus propios recursos para poder formarse. ¿Y esto cómo perjudica, digamos, a los estudiantes directamente, a los nuevos estudiantes que quieren ingresar a la educación superior? Porque no existen cupos suficientes. Con el número de cupos, en efecto, vemos, por ejemplo, la Universidad Estatal de Guayaquil en este último ciclo solamente tuvo 80 cupos para la Escuela de Medicina. Vemos una cantidad exorbitante de estudiantes que buscan ingresar, pero un número muy limitado de estudiantes que realmente logran ingresar a ocupar una plaza dentro de las universidades públicas. Esto genera desesperación en los estudiantes, terminan ellos endeudándose y vemos que eso beneficia a la banca, beneficia al sector financiero, porque los endeudamientos que se hacen son fuertes para que ellos puedan entrar a universidades privadas. Entonces vemos cómo la política de gobierno está yéndose hacia un plano mercantilista de la educación y no hacia un plano de derechos. Desde su opinión también, otro de los temas que ustedes planteaban era la autonomía de las universidades para que puedan elegir su proceso de ingreso a las mismas. Ya se brindó esta autonomía, sin embargo las universidades decidieron buscar a la CENESID para que puedan dar este examen. Ya dieron el examen y existieron varios problemas. ¿Qué es lo que usted opina al respecto? De hecho, ha sido un fracaso. Ha habido muchos problemas en el servidor, en la plataforma del gobierno nacional. Esto ha generado ingentes molestias en los estudiantes, muchos reclamos. Y como vemos, el número de estudiantes que aplican a las diferentes universidades es variado. Por ejemplo, el número de estudiantes que aplican a la ESPE no es el mismo número de estudiantes que aplican a la Central. Eso afecta a los servidores y por esa razón los estudiantes han tenido los problemas que han tenido. Sin embargo, nos sentimos
muy avergonzados con la CENESID. Realmente vemos que la CENESID no le interesa la educación superior y lo único que ha hecho es un sistema de ingreso bastante precario, bastante malo y que está empujando a los estudiantes a la desesperación, ¿no? Esto hace que los estudiantes se decepcionen, ¿no? Y eso contribuye también a la tasa de deserción y buscan otras opciones y no ingresar precisamente a la universidad pública. Creemos que esto debe cambiar, creemos que las universidades deben tener el control total del proceso de ingreso, en donde el gobierno nacional debe garantizar la educación y el libre ingreso, ¿no? El día de ayer, entre las reacciones que se dieron previas incluso a esta votación para el archivo de la LOES, varios legisladores hablaron de la politización de la educación. Nos apena, más bien vemos cómo se ha satanizado el término política. La política no es mala, la política la hace el ciudadano cuando elige, la hace el ciudadano cuando revoca. Entonces yo creo que la educación sí debe politizarse, pero en el sentido de ser críticos, en el sentido de poner sobre la mesa los puntos que nosotros estamos pidiendo para que esto mejore. Si vemos que el contexto nacional en cuanto a la delincuencia, en cuanto a inseguridad ha crecido, es precisamente porque no tenemos políticas de inversión social. Entonces vemos como los estudiantes que no logran ingresar a las aulas terminan siendo presa fácil de la delincuencia organizada. Entonces terminan formando parte de bandas y eso contribuye al estado en el que nos encontramos de indefensión. Que también, ¿qué acciones van a seguir tomando ustedes para defender la educación pública? No dejaremos de movilizarnos hacia los diferentes entes de gobierno, Asamblea Nacional, Gobierno Nacional. Estamos precisamente en medio de un contexto de juicio político. La FEWE se ha planteado firme en esto. Nosotros pedimos la salida del presidente porque no da más. El país está bastante sumido en la indefensión en todos los aspectos. El solamente ver que se ha mercantilizado la educación nos hace entender cómo la Asamblea Nacional va a actuar en el juicio político, ¿no? Vemos que si para la educación no han logrado ejercer convicción en cuanto a las propuestas que nosotros hemos planteado, ¿qué podemos esperar del juicio político? Vamos a ver bancadas que se van a vender para mantenerlo en el poder y no hacer una verdadera política en favor de los ciudadanos. Alejandro, recuérdanos también cuáles eran las otras propuestas que ustedes tenían para que se agregue a esta reforma de la LOE. Nosotros en las universidades públicas tenemos una tasa bastante elevada de estudiantes mujeres embarazadas o madres que están lactando, que están haciendo el ejercicio de lactar con sus bebés. Y la Universidad Central es pionera en esto de instalar lactarios y guarderías infantiles para las estudiantes, para los hijos de las estudiantes. Entonces, uno de los puntos más importantes que nosotros defendíamos era esto, de que todas las universidades públicas tengan lactarios y tengan guarderías que les garanticen a las estudiantes la no deserción, ¿sí? Nos preocupa cómo algunas facultades hacen gala del número de deserción que tienen en sus facultades, pero no hacen un estudio crítico del por qué hay esa deserción. El factor económico, el factor de las becas, el factor investigación. Vemos cómo las universidades públicas, cada vez están más alejadas de los rankings de investigación y eso es preocupante porque la investigación genera propuestas y soluciones a los problemas que tenemos en la sociedad. También, entre otras cuestiones que hablábamos detrás de cámaras un poco, me comentaron que iban a participar en la marcha del 1 de mayo. Sí, por supuesto, muchos gremios populares están ahí convocados, UNE, FEPUPE, FENASUPE, FEWE y otros organismos de lucha, el Frente de Trabajadores, el Grupo Feminista de la Universidad Central y otras universidades. Y entonces el objetivo de esto es plantarnos de cara al gobierno y decirle no estamos de acuerdo con las políticas que estás planteando desde el Ejecutivo y también decirle que queremos que se vaya. Sí, nosotros creemos que el poder ciudadano está en el poder de decidir y la revocatoria y el juicio político es la máxima expresión democrática que podemos tener al respecto y creo que el 1 de mayo es el escenario perfecto para poder decirle a la ciudadanía o decirle con la ciudadanía que ya no más el gobierno de Guillermo Lasso y sus políticas, ¿no?
Muchísimas gracias. Agradecemos a Alejandro Aguirre, secretario de la FEWE, quien nos acompañó en este día para comentarnos un poco más de cómo afecta, pues ya que nos mencionó eso, cómo afecta este archivo de la Ley Orgánica de Educación Superior hacia la educación pública. Como él mencionó, ellos también habían presentado varias propuestas a la Asamblea Nacional, las cuales no fueron acogidas por la misma y van a mantener acciones como son las movilizaciones. En este contexto también el 1 de mayo se van a movilizar para pedir presupuesto para la universidad pública. Es lo que les podemos informar desde aquí, desde los exteriores de la Universidad Central. El día de hoy los acompañó Gandhi Guama en cámaras, de aquí Camila Villasís. Regresamos contigo, Elvi. Corapa informa. Y el Ecuador se integra. Le agradecemos a nuestra compañera Camila Villasís y también a nuestro compañero Gandhi Guama por ese reporte desde los exteriores de la Universidad Central. Ahí escuchamos a Alejandro Aguirre, él es secretario de Asuntos Estudiantiles de la FEWE, y catalogó el archivo de la LOES como un verdadero lavado de manos por parte de la Asamblea Nacional y del gobierno. Aguirre cuestionó que el CAL tampoco haya acogido las sugerencias y pedidos hechos por sectores de la educación a través de un borrador entregado en fechas pasadas. Se manejó una reforma sin los verdaderos intereses de los estudiantes, señaló. El aumento del porcentaje de inversión en cuanto a la investigación, autonomía total para las universidades, elecciones democráticas de las autoridades de las universidades, educación de calidad y con acceso para todos y todas, fueron varios de los temas que han solicitado desde el sector estudiantil, dijo el dirigente.